Dice Romanos 10, versículo 8 en adelante. ¿Va? Sí. Dice el versículo 8, dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Ahora, si notan, estos versículos nos hablan acerca del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos observando aquí exactamente qué necesitamos nosotros creer para ser salvos. ¿Sí? Estamos observando en todos estos versículos qué se necesita creer para ser salvos. ¿Sí? Y tenemos que darnos cuenta, o sea, si nosotros tenemos que repetir algún mensaje, es este mensaje, es el Evangelio. ¿Sí? Es el pensamiento que más tenemos que repetir nosotros de forma constante en nuestra vida. ¿Sí? Y eso creo que lo podemos notar bastante claramente si ustedes ven el Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos nosotros 4 retratos diversos del Evangelio en la vida de Jesucristo, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Antiguo Testamento también se retrata el Evangelio a través de la historia de Israel. Y también en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento se observa una y otra vez el Evangelio. En Romanos, por ejemplo, ya hemos observado varias ocasiones en las cuales se dice este mismo Evangelio con unas diferentes palabras, ¿no? En otras palabras, se está repitiendo y no se puede olvidar este Evangelio que nosotros creemos, sino más bien queremos conocerlo de forma amplia, ¿no? Queremos conocerlo de una forma en la cual podremos llamarnos incluso, entre comillas, expertos en este evangelio, ¿no? Aquí en Romanos 10, lo que observamos es ese mismo evangelio y lo observamos a través de tres elementos que conforman este evangelio, ¿ok? Quiero que los veamos estos 3 elementos el día de hoy. Entonces, voy a darles una definición corta de cuál es el evangelio de acuerdo a estos versículos y luego vamos a ver cada una de las partes, ¿ok? Cada una de las partes de esta definición. Chequen. De acuerdo a estos versículos, el Evangelio es lo siguiente. El Evangelio es la palabra de fe que predicamos a todos para su salvación y sus riquezas. ¿Ok? Lo repito. El Evangelio es la palabra de fe que predicamos a todos para su salvación y sus riquezas. ¿Sí? Es una definición muy corta, es una definición en la cual estoy colocando 3 elementos específicos. Por eso lo de las 3 palabras, ¿sí? Estamos viendo ahí 3 elementos que conforman nuestro evangelio. Chequen. Vamos a ver cada uno, ¿va? El primero es que este evangelio llama a todos. El evangelio llama a todos, ¿sí? Dentro de la definición que les di venía esto, ¿no? Dice, el evangelio es la palabra de fe que predicamos a todos, ¿sí? El evangelio está hecho para ser predicado a todos, ¿sí? Bien, bien importante, está hecho para ser predicado a todos. Y eso se ve en los versículos que estamos viendo. Chequen, por ejemplo, el versículo 11 de Romanos 10. Romanos 10, 11, ¿qué dice? Todo el que cree en él no será avergonzado. ¿Sí? O en el versículo 13, ¿qué dice en el versículo 13? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Noten ahí los todos, ¿sí? Este evangelio es para todo aquel que crea en él, ¿sí? O el evangelio es para todo el que invoque el nombre del Señor, ¿sí? Entonces noten, el evangelio se sitúa como un llamado abierto a todas las personas, sin distinciones por cultura, por nacionalidad, por condición socioeconómica,
sin distinciones por pecados, sin distinciones por nada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es que llama a todos el Evangelio? Yo les doy dos razones el día de hoy de por qué llama el Evangelio a todos. Primera razón, porque solamente hay un Dios. El Evangelio es para todos como un mensaje que proviene del único Dios, ¿sí? Si hay un solo Dios, hay un solo medio de salvación. Entonces, este Evangelio de un solo Dios es para todos, ¿sí? Chequen lo que dice el versículo 12. Chequen el versículo 12. Dice, versículo 12, no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Entonces noten otra vez la palabra todos, todos, todos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor es Señor de todos. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo básicamente es que por lo mismo no, este evangelio no solamente es para los judíos, que fueron los primeros en recibir el mensaje, ¿no? Los judíos recibieron la palabra primero que nosotros, pero este evangelio no solamente era para ellos, era para que escucharan esta palabra todas las personas. ¿Por qué? Porque todos son creación del mismo Dios. ¿Sí? Y esto ya nos está apuntando al corazón tan expansivo e inclusivo de Dios que quiere que todos escuchen este mensaje. ¿Sí? Y nosotros deberíamos tener ese corazón. Si tú estás consciente que Dios es el único Dios y quieres que los demás conozcan este Dios, alaben a este Dios, ¿sí? Tú igual tienes que tener ese ánimo por estar predicándolo a todos, por estar anunciando este mensaje a todos, ¿ok? Entonces, noten que la primera razón aquí es que solamente hay un Dios. Por eso este mensaje es para todos, ¿ok? Ahora, quiero que noten también que hay un contexto bastante específico aquí, que está situando nuestros versículos. ¿Por qué? Porque en este contexto, chequen, se está hablando acerca de judíos y de griegos, ¿sí? Judíos y de gentiles, ¿sí? En otras palabras, se está utilizando unas palabras que no estamos del todo familiarizados, ¿no? O igual y algunos de ustedes ya, ¿no? Después de tiempo nos familiarizamos con esto, ¿no? Pero lo que está haciendo referencia a esto básicamente es judíos, hace referencia al pueblo judío, los que estaban habitando en este momento en Israel. Habían otros que tenían esta misma nacionalidad en otros países, ¿sí? Pero está diciéndonos, no se limita solamente a esta nación, ¿sí? Sino que también se limita, que diga, se expande a las demás naciones. Hay una invitación generosa en este caso, ¿no? Entonces, es un contexto en el cual estamos hablando sobre todo a judíos. Y se nota también esto porque en los siguientes versículos, chequen el versículo 11 y el versículo 13, se cita unos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Si ustedes tienen una Biblia NBLA, van a observar que está en mayúsculas. Siempre que está en mayúsculas, significa que está citando el Antiguo Testamento, ¿sí? Y si tienen una Reina Valera, lo más probable es que venga ahí en algún lugar alguna cita, ¿no? Y les diga que el versículo 11 está citando Isaías 28. Isaías 28, versículo 16, ¿sí? El versículo 11 está citando Isaías 28, versículo 16. Y el versículo 13 está citando Joel 2:32. Se los pongo nada más para que lo tengan, ¿va? Ahorita vamos a observar los dos pasajes. Entonces pueden irlos buscando si quieren. Joel 2:32, exactamente. Gracias, gracias. ¿Ok? Pero quiero que noten, cuando cita estos pasajes, lo está citando para dar un punto en específico, ¿ok? Entonces, cada uno de estos pasajes nos enseñan algo específico. ¿Qué es? ¿Ok? Quiero que chequen. Primero, Isaías 28. Lo que enseña Isaías, este pasaje, es un principio que tenemos que también aprendernos, ¿ok? Este principio es, tenemos que creer en Dios como aquel que anuncia la verdad, ¿ok? Lo repito, tenemos que creer en Dios como aquel que anuncia la verdad, ¿ok? Chequen.
Vamos a leer Isaías 28 y vamos a leer versículo 15 y versículo 16. El 16 es el que cita, pero el 15 nos ayuda un poquito con el contexto, ¿sí? Recuerden, siempre que los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo, asumen que las personas conocen el pasaje, no solamente el versículo que están citando, ¿sí? Entonces, por eso es que leemos el 15 para tener el contexto, ¿ok? Pero el 16 es donde viene ya la cita. Quiero que noten, chequen lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15, porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Ok, quiero que noten el contexto aquí, primeramente. El contexto nos está hablando acerca del juicio de Dios sobre Israel. Ok, se le está juzgando porque ellos anduvieron en idolatría. Y lo que hace este pasaje, el versículo 15, es que nos muestra esa parte, ¿no? Y los israelitas creyeron la mentira y estaban siendo juzgados por su idolatría, ¿sí? Entonces ellos dicen, hemos hecho de la mentira nuestro refugio, ¿ok? Pero Dios dice en el versículo 16 un mensaje de básicamente, no hagan de la mentira su refugio, más bien confíen en mí, ¿sí? Están confiando en todo lo incorrecto, ahora confíen más bien en mí. Y si confían en mí, no van a ser avergonzados. Está diciendo el pasaje. ¿Ok? Chequen. Versículo 16. Por tanto, así dice el Señor, Dios. Yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Y esta es la parte que cita a Pablo en Romanos. El que cree en ella no será perturbado o avergonzado. ¿Sí? Entonces está diciendo, dejen de confiar en sus mentiras y empiecen a confiar en mi verdad, ¿sí? En la piedra que yo he establecido, ¿ok? Entonces, ahí está el énfasis, es este. Contrario a confiar en toda la falsedad, tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Y en lo que Él establece. Si Dios establece a Jesucristo como la respuesta, tenemos que confiar en Cristo, ¿sí? Dios está diciendo la verdad, ¿sí? Entonces noten ahí, el Evangelio lo que hace es que invita a todos a que todos confíen en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad de Dios, ¿ok? Entonces ahí está básicamente el punto. El punto que les estoy comentando es el Evangelio llama a todos, ¿ok? Llama a todos, ¿por qué? Porque hay un solo Dios. Y llama a todos, ¿por qué? Porque ese Dios establece cuál es la única verdad. ¿Ok? Es lo que está pasando aquí. El Dios está estableciendo la única verdad. ¿Ok? Ahora es el pasaje de Isaías. ¿Ok? Este, noten el énfasis en el todos, nada más un segundo más. En Romanos, porque si leen ustedes este versículo aquí en Isaías, noten que decía, el que cree en ella no será avergonzado. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice en Romanos? En Romanos decía, todo el que cree no será avergonzado. Entonces, ahí qué está pasando, noten ahí que está pasando algo diferente. Que Pablo, cuando está citando, Pablo quiere el énfasis en que sean todos, ¿sí? Pablo quiere un énfasis en que sean todos, o sea, que todos lleguen a creer en Dios, ¿sí? Entonces, ahí pone el énfasis a través de cambiar esta cita. En vez de citarla como el que crea, cita como todo, ¿sí? Por eso les digo otra vez, todos tenemos que voltearnos de la falsedad a la verdad, ¿sí? Cuando tú vayas y prediques a otros, tienes que decirles eso. Quizás con otras palabras, ¿no? Pero vas a tener que estar abundando en ese mensaje de no permanezcas en lo que tú estás viviendo, porque lo que tú vives, lo que tú piensas, lo que tú crees, si no es Cristo, es una mentira. Tengo que decirte, ven a la verdad, ¿sí? Ven a la verdad y ven al único Dios, que es la otra parte del mensaje, ¿ok? Entonces es el de, el de Isaías, ¿sí? Ahora vamos a ver el de Joel.
Joel 2:32. ¿Sí? Si quieren ese, quédense ahí en Romanos. Bueno, vamos al de Joel. Sí, bueno, váyanse a Joel. Vayan a Joel 2:32. Joel 2:32. ¿Ok? Aquí otra vez. Mensaje es muy parecido. ¿Ok? Chequen aquí. Aquí sí he citado más palabra por Pablo. Chequen qué dice. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. ¿Ok? Entonces noten ahí el mensaje es el mismo. El mensaje es, todos confíen en Dios. ¿Ok? Quiero que noten nada más eso en la parte de todo aquel que invoque el nombre del Señor. Porque lo que está haciendo referencia con esta palabra, invoque el nombre del Señor, está haciendo referencia a cuando tú te acercas en necesidad. ¿Sí? Y por eso mismo invocas a Dios. Entonces esta parte está diciendo básicamente, todo aquel que se acerque como necesitado y por eso mismo llame a Dios, ¿sí? Será salvo. Cuando tú y yo nos acercamos otra vez a Dios, nos acercamos porque Él es el único donde podemos encontrar ayuda, donde podemos encontrar refugio, ¿sí? Y esa es la idea también en este pasaje, ¿no? Que sea el único en el cual tú encuentras esa ayuda en tu necesidad, ¿ok? Básicamente es lo que vemos aquí. Entonces, noten, el Evangelio es un llamado a todos. Y el Evangelio lo realizas tú cuando te acercas y llamas a Dios en necesidad. ¿Ok? Ahora, a partir de eso surge un segundo elemento del Evangelio. Segundo elemento. ¿Cuál es? Que el Evangelio te llama a tener fe. El Evangelio te llama a tener fe. ¿Qué pasó? Porque el evangelio se realiza cuando lo realizo cuando Cuando hay necesidad. Ajá, pero ese está unido a esto, ¿eh? De hecho, porque esta parte de que te llama a tener fe, quiero que noten que cuando tú tienes fe en algo es porque tienes esa necesidad, ¿sí? Cuando tú tienes fe en algo es porque tienes esa necesidad. ¿Por qué? Porque eso está mismo contenido en la palabra fe, ¿ok? Primero que nada, noten, antes de que veamos qué significa fe, noten que aparece esta parte de fe de forma constante en nuestro pasaje. Chequen. Por ejemplo, en el versículo 8 termina el versículo diciendo que el Evangelio, o bueno, que Cristo es una palabra de fe. Es una palabra de fe, termina el versículo, ¿sí? Es la palabra de fe, ¿sí? Versículo 9. Si confiesas y crees, está hablando acerca de tener fe, ¿sí? Versículo 11. Todo el que cree, todo el que tiene fe, en él no será avergonzado, ¿sí? Entonces, todo esto nos está hablando acerca de tener fe, que es bien importante, es un elemento esencial del Evangelio, que si les soy bien honesto, a veces se pierde un poco. A veces, por ejemplo, cuando llamamos a alguien, lo llamamos y le decimos, recibe a Jesucristo, pero se nos va a decir, ten fe en Jesucristo. ¿Sí? Idealmente esos dos son sinónimos, pero cada uno de esos tiene connotaciones, ¿no? Y vale la pena que conozcamos cuáles son. O sea, ¿qué está haciendo referencia cuando dice tener fe, por ejemplo? La palabra fe hace referencia, de forma muy sencilla, a confianza. Confianza. Cuando tú confías en algo, o cuando tú confías en alguien, ¿sí? En este caso, lo que hace referencia bíblicamente, cuando alguien tiene fe, es que no confía en sí mismo, sino que confía en Dios, ¿sí? Entonces, si yo tengo fe, no estoy confiando en mí mismo, no estoy confiando en mis fuerzas, no estoy confiando en mis capacidades, no estoy confiando en mi bondad, ¿sí? Estoy confiando plenamente en alguien más. ¿En quién? En Dios, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, lo que significa tener fe es tener una confianza depositada completamente en Dios. Lo que está haciendo referencia, ¿sí? Por eso cuando hablamos de tener fe, estamos hablando de más que solamente creer en algo, ¿sí? O sea, no solamente es decir, yo creo que algo es real, ¿sí? Sino que como creo que ese algo es real, yo deposito toda mi confianza en eso. Mi vida
la deposito en eso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando tú crees en Dios, lo que haces no solamente es decir, yo creo que Dios existe, sino más bien, tú tienes fe en Dios cuando tú dices, mi vida depende por completo de ti, ¿sí? En otras palabras, lo de Joel 2, ¿no? Joel 2 decía, todo aquel que invoque el nombre del Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué onda, Kevin? ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno. Hola, hola. Si es el de varones, ahorita no hay todavía. Pero, ¿cuál? ¿Sí es el de varones? Sí es el de varones todavía. No hay. Sí, va a haber hasta la próxima semana. Sí, denme 2 segundos, hermanos. Este es de Romanos. Chequen cómo se observa esta necesidad de tener fe en el versículo 13, porque dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa parte de invocar se utiliza de forma constante cuando alguien se encuentra en una angustia tremenda, en una necesidad tan grande, que lo que hacen en medio de esa angustia, cuando ya no ve ninguna salida, ninguna forma de ser rescatado, es que va y se acerca con Dios y lo llama a Él, que es invocar, ¿sí? Chequen, por ejemplo, el Salmo 18. Salmo 18 es un buen ejemplo de esto. Salmo 18, versículo 6, chequen. Que aquí en este mismo pasaje, en este mismo versículo se observa, la persona que está diciendo esto, el salmista, está diciéndolo porque está en una gran necesidad, ¿sí? Está en una gran angustia, ¿sí? Y por eso es que clama a Dios o invoca a Dios, que es la palabra que estamos ocupando ahorita, ¿no? Chequen. Exactamente, sí, sí. Cuando hay una necesidad y empieza a reconocer a Dios. Chequen, el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. ¿Sí? Por si acaso alguien tiene algo diferente, es porque estoy en una Biblia que se llama la NBLA. ¿Sí? Es una versión muy similar a la Reina Valera, pero es una versión un poquito más moderna. ¿Sí? Entonces, es la que ocupamos en este estudio. Entonces dice, chequen, en mi angustia invoqué al Señor. ¿Notan? Esto es bien importante, porque eso nos dice que cuando nosotros hablamos del Evangelio, lo que estamos llamando a la gente no solamente es a que tú creas que Dios existe, no solamente es a que tú creas que Jesucristo es el Señor, no solamente es a que tú creas que solamente en Él hay salvación, como un conocimiento y ya, sino es como una experiencia que tienes que pasar tú también, que es, tengo una necesidad tremenda, mi vida depende por completo de Dios, y sin Dios yo no tengo vida, ¿saben? Y en mi angustia entonces invoco a Dios y confío en Él, ¿sí? Tenemos que pensar nosotros de esta forma. Sin Dios yo estoy perdido por completo, ¿sí? Es la idea. Entonces, esta parte de tener fe está haciendo referencia a que confiemos en Él y entreguemos por completo nuestras vidas a Él, ¿ok? Ahora, exactamente qué tengo que tener, en qué tengo que tener fe. ¿En qué tengo que tener fe? Eso es una pregunta. ¿En qué tengo que tener fe? En Romanos 9 nos dice, ¿en qué? Chequen. Romanos 10. Romanos 10. Es que yo me quedé en el 9 porque nos tardamos un ratito ahí, pero ya estamos en el 10. Entonces, Romanos 10, chequen, en el versículo 9 nos dice exactamente en qué tenemos que tener fe, qué tenemos que creer. ¿Ok? Chequen, versículo 9. Esta es la palabra de fe que confesamos, que creemos. Que si confiesas, versículo 9, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ok? Ahí no está diciendo qué tengo que creer yo. ¿Sí? Ahí no está diciendo cómo es que llegamos a ser salvos. ¿Sí? Lo está diciendo en dos partes. Dice, si tú crees en tu corazón que Cristo es el Señor. ¿Sí? No, que Dios lo resucitó entre los muertos, perdón.
Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor, entonces serás salvo. ¿Ok? Ahora, noten las dos cosas entonces. ¿Qué tengo que tener fe yo? Tengo que tener fe yo que Jesús es el Señor y que resucitó entre los muertos. Esas son las dos cosas que yo tengo que creer de acuerdo a este pasaje. ¿Ok? Ahora, espero que para algunos de ustedes ya esté haciendo un poquito de ruido esto, porque usualmente diríamos nosotros, para que tú seas salvo, tú tienes que creer que Jesucristo murió por tus pecados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Usualmente diríamos nosotros que tú tienes que creer que Jesucristo es el camino a Dios, ¿no? Pero aquí nos está diciendo eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿O por qué es que Pablo, el apóstol, está diciendo estas dos creencias son esenciales para que tú seas salvo? ¿Sí? Ahora, la forma en la que podemos ver por qué es tan esencial esto es al entender qué está haciendo referencia a cada una, ¿no? ¿Qué significa que Jesús es Señor? ¿Qué significa que resucitó entre los muertos? ¿Sí? Y entonces tenemos que ver qué significa cada una. La primera, Jesucristo es Señor, significa, en otras palabras, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se ocupa esta palabra Señor, es una palabra en el griego que se escribe, bueno, que se dice curios, curios con K, curios, ¿sí? Pero esta palabra se utiliza de forma constante para hacer referencia a Dios, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van al Antiguo Testamento y en ustedes encuentran la palabra Señor, si ustedes tienen una NBLA, van a encontrarlo en mayúsculas, ¿no? Y cada vez que está haciendo referencia ese Señor en mayúsculas, está haciendo referencia a Dios, ¿sí? Está colocado en el lugar del nombre de Dios, que es Jehová, ¿sí? O Yahweh. Entonces está diciendo básicamente, cada vez que menciono yo al Señor, estoy haciendo referencia a Dios. Y aquí estoy diciendo, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Exactamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque entonces estamos diciendo nosotros que cuando decimos, por ejemplo, el versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo que estoy diciendo ahí es que tengo que invocar el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces notan, Jesucristo es Dios. Es extremadamente importante. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Ok, pero eso es lo que significa el primero. Jesús es Señor. Segundo, Jesús resucitó de los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos, dice el pasaje. ¿Sí? ¿Y ahí eso qué significa? Significa exactamente lo mismo. Significa que Jesucristo es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante su vida Jesucristo hizo una gran cantidad de enseñanzas, de las cuales la que más destacó fue que Él era Señor, que Él era Dios, ¿sí? Por la cual lo asesinaron, fue que Él era Dios, ¿sí? Pero lo que sucede cuando Jesucristo resucita es que básicamente se reivindica todo. Ya no se ve como un culpable. Ahora se ve que ciertamente sí era Dios, ¿sí? Él prometió que iba a resucitar. Y entonces esta resurrección se hizo como la comprobación para todo lo que había dicho Jesucristo anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, acérquese a Juan, Juan capítulo 2, y noten que así es como lo tomaron los apóstoles. Chequen Juan capítulo 2, versículo 22. Juan 2, versículo 22. ¿Qué dice? En este pasaje, Jesucristo está hablando está enfrente del templo y le está diciendo a los que lo rodean, unos judíos que estaban con él, que él destruyan el templo y él lo levantará en 3 días. ¿Sí? Versículo 19. Y ellos están entendiendo que está haciendo referencia al templo físico, ¿sí? Pero Jesucristo dice, no es el templo, soy yo. Tú tienes que destruirme a mí, está diciendo, ¿sí? Ahora chequen lo que dice el versículo 22. Está hablando de su resurrección. Entonces, versículo 22. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, que iba a ser levantado en 3 días. Y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Notan? O sea, ahí la resurrección de Cristo hace que los discípulos crean lo que dice la palabra.
y crean lo que dijo Jesucristo, todas las enseñanzas que tuvo, en otras palabras. ¿Sí? Cuando Jesucristo resucita, autentifica o da validez a lo que él dijo. ¿Sí? Y principalmente al hecho de que él era el Hijo de Dios, igualándose a sí mismo, a Dios. ¿Sí? Y esto no solamente está en este pasaje, ahí están otros, por ejemplo, también en Juan 10, versículo 18. Juan 10, 18, Jesucristo dice acerca de su vida: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y cuando está hablando de autoridad, está hablando de la autoridad que tiene Dios. Dios tiene autoridad de dar, en este caso su vida, y tiene la autoridad para tomar otra vez su vida. ¿Sí? Entonces está hablándonos acerca de cómo es que esto apunta la resurrección, de que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces básicamente es el mismo conocimiento. ¿En qué tengo que tener yo fe principalmente arriba de todo para poder creer en el Evangelio? Que Jesucristo es Dios. Es el conocimiento más básico del Evangelio. Jesucristo es Dios. ¿Ok? Además, ¿por qué es tan importante esto? Noten. Si yo no creo que Jesucristo es Dios, no puedo creer que Él cumplió el haber pagado por cada uno de mis pecados. ¿Sí? Si yo no creo que Jesucristo es Dios, no puedo creer que Él es el único Salvador. ¿Sí? Si Jesucristo no es Dios, no puedo creer que Él es el único que tiene palabras de vida. Si Jesucristo no es Dios, no puedo creer que es el único camino y la única verdad y la única vida. ¿Sí? Y no puedo creer que hay un solo nombre debajo del cielo por el cual vamos a ser salvos. ¿Sí? Por eso el conocimiento básico. ¿Sí? Ya, si yo ya creo esto, voy a poder creer con todo lo demás que Él dice y voy a poder ser salvo. Pero tengo que creer esencialmente que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo es Dios, Él es el único que tiene palabras de vida, el único camino, la única verdad, la única vida, y no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. ¿Sí? Lo que consiguió Él entonces, por el hecho de que Él es Dios, en esa cruz consiguió un triunfo por nuestra culpa, por nuestra condenación, y derrotó por completo a Satanás y a la muerte. ¿Sí? Porque Jesucristo es Dios. ¿Ok? Entonces, noten aquí lo que hemos avanzado hasta ahorita. El Evangelio nos hace nosotros tener una fe tal que es una fe de un necesitado. Yo necesito vida por completo y tengo que confiar en alguien más para tenerla, no en mí, sino en alguien más. Y nos envía a tener fe en quién, en Cristo, como Dios. ¿Sí? Es lo que tenemos hasta ahorita. Y ahora, hay algo más en esto, en este versículo 9 y versículo 10 de Romanos 10. Chequen. ¿Qué, qué más hay? Que estos dos versículos también nos anuncian cómo tiene que ser nuestra fe. ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? Respuesta. Nuestra fe tiene que ser confesada con la boca y creída en el corazón. ¿Ok? Confesada con la boca y creída en el corazón. Así es como tiene que ser nuestra fe. ¿Ok? Chequen lo que dice el versículo 9 y versículo 10. Chequen, dice el versículo 9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Tienes que tener una fe que confiese con tu boca y crea en su corazón. ¿Sí? Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces este pasaje nos aborda dos partes específicas de nuestro ser. ¿Cuáles son esas? La boca y el corazón. ¿Ok? Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el corazón y por qué la boca? Y hay dos respuestas básicas para esto. La primera es que ya los había mencionado Pablo. Unos versículos atrás, en el versículo 8, cuando citó Deuteronomio, citó estas palabras, ¿no? En el versículo 8, chequen lo que dice. Versículo 8 decía,
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Sí? Entonces este pasaje ya nos está diciendo, para Pablo son bien importantes la boca y el corazón. ¿Ok? Pero pues esa razón no basta, ¿no? Necesitamos una razón. Y yo les digo cuál es. ¿Ok? La razón es que estas dos partes de nuestro ser, la boca y nuestro corazón, apuntan a dónde tenemos fe. ¿Sí? Apuntan a que tenemos una fe en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, el corazón. ¿Sí? Y que tenemos que tener también una fe que se externe, que se exteriorice. ¿Sí? En otras palabras, que no se quede solamente en el interior, sino que salga afuera. Porque la boca en la palabra en la Biblia es el primer lugar por el cual sale lo que hay en tu interior. ¿Sí? Después de la boca sale por los ojos, sale por las acciones, sale por las actitudes, sale por todo. ¿Sí? Pero comienza por la boca. ¿Sí? Entonces está hablándonos acerca de lo que hay en el interior y de lo que sale, lo que se exterioriza. ¿Sí? En otras palabras, Dios quiere que tengamos una fe que primero sucede en nuestro interior. ¿Sí? Primero hay un cambio en nuestro corazón. Somos movidos por completo a tener nuestro corazón en Dios. ¿Sí? Pero que no solamente se queda ahí, sino que después se vive esta fe. ¿Sí? Y se vuelve una confesión constante en toda nuestra vida. Es la idea que está aquí. ¿Sí? Por eso el pasaje decía, con el corazón se cree para justicia. Está hablando de lo primero que sucede cuando tú escuchas la prédica y la prédica te impacta y entonces tú crees. ¿Sí? Eso está sucediendo. Pero cuando tú lo confiesas, es lo que tú vives día a día. Día a día tú tienes que confesar a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Y esa se vuelve la confesión más constante de todo cristiano. Vamos y le decimos a las personas, Jesús es el Señor. ¿Sí? Vamos y ante las dificultades seguimos diciendo, Jesús es el Señor. ¿Sí? Esto vale la pena destacar. En este tiempo, en este contexto, estamos hablando de un contexto romano donde estaba gobernando el César y tenían que decir todas las personas, el César es el Señor. Entonces aquí está diciéndonos que ellos tenían que tener una confesión constante que iba en contra de esto y que les podía costar su vida. ¿Sí? Por eso es bien importante esto. Entonces, no solamente eres salvo tú por haber creído en un instante, eres salvo si ese creer fue tan verdadero que lo que sucedió en tu corazón ahora lo hablas por la boca y lo hablas por la boca todos los días de tu vida, como una confesión. ¿Sí? Entonces, hermanos, no pensemos nosotros que somos salvos, ¿sí? En un instante y ya. Sí lo somos. Pero si lo somos, todos los demás momentos de nuestra vida van a demostrar eso. ¿Sí? Porque seamos fieles a Dios y no nos avergoncemos de Dios. ¿Sí? Entonces aquí está. Tenemos dos elementos del Evangelio hasta ahora. El Evangelio llama a todos. Todos tienen que escuchar esto porque hay un solo Dios y una sola forma de salvación. ¿Sí? Y el Evangelio nos llama a tener fe. ¿Sí? Una fe desesperada en Jesucristo como nuestro Señor, ¿sí? Y una fe que se vive en el corazón y también se vive en las acciones, ¿ok? Es el segundo elemento. Y tercero y último elemento del Evangelio que vemos aquí. El Evangelio te llama a recibir las riquezas de Dios. El Evangelio te llama a recibir las riquezas de Dios. Es igual y también suena raro para alguien, porque no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, sí, yo voy a llamarte el Evangelio porque quiero que tú recibas riquezas, ¿sí? Pero en este pasaje sí nos dice eso, ¿ok? Quiero que noten dónde viene ese pasaje. Esto en el pasaje, más bien. Ok, primeramente, en este pasaje de Romanos 10, viene porque se está llamando a algo, se está llamando a recibir salvación. Y la salvación es una riqueza de parte de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 9 decía, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? Cree el Evangelio porque vas a ser salvo así. Vas a tener riqueza.
Pero quiero que noten también que está mucho más claro en el versículo 12. Chequen, versículo 12. Dice el versículo 12. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Notan eso? Abunda Dios en riquezas para todos los que le invocan. El Evangelio te llama a recibir las riquezas de Dios. ¿Sí? Tenemos que preguntarnos qué riquezas, hermanos. Porque esto no está hablando acerca de las riquezas que tenemos aquí en la tierra. ¿Sí? Las riquezas que tenemos aquí en la tierra, el dinero, la riqueza que tenemos aquí en la tierra, las cosas, los juguetes, los autos, las casas, los terrenos, los negocios, todas esas riquezas, todo el mundo puede acceder a ellas. ¿Sí? Hay algunos que las tienen, hay algunos que no, pero esas riquezas están abiertas para todas las personas. ¿Okay? Estas riquezas de aquí no. Estas riquezas de aquí son para quienes, para los que creen. ¿Sí? Entonces no nos está hablando acerca de esas riquezas. ¿Sí? ¿De qué riquezas nos está hablando? Nos está hablando primeramente de la salvación, lo que ya observamos hasta ahorita. ¿Sí? Eso es una riqueza, hermanos, sí es que vamos a ser salvados. ¿De qué? Salvados de la condenación, salvados de la ira, salvados del infierno, ¿sí? Vamos a ser salvados de condenación. Es una riqueza. Y esa nos damos cuenta que existe solamente hasta que ya llega ese punto de la condenación. Y de repente, cuando todas las personas que no creen son privadas de todo lo bueno que hay en sus vidas, y en vez de eso se sustituye con todo lo malo, en ese momento en verdad nos vamos a dar cuenta qué tanta riqueza es la salvación de Dios. ¿Sí? Pero yo no tenés una riqueza que debemos estar bien, bien gozosos el día de hoy que la tenemos. ¿Saben? Primera riqueza. Pero no es la única riqueza. Y quiero que noten, hay más. Hay más. Ya hemos, de hecho, hablado en otras ocasiones acerca de las riquezas de Dios, ¿no? Las riquezas de Dios que son una ciudad, una nueva tierra y unos nuevos cielos, ¿sí? La perfección o la glorificación de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero por sobre todas, aquí les va, ¿cuál es la riqueza más grande que tenemos nosotros como cristianos? A Dios mismo. Dios mismo es la riqueza más grande que tenemos todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque disfrutamos nosotros de Dios como nadie va a poder disfrutar, ¿sí? El día de hoy podemos disfrutar de Dios y ya empezamos a experimentar un poco esas riquezas. Y cuando llegue la vida eterna, vamos a disfrutar de verle cara a cara, dice 1 Corintios 13, ¿sí? Vamos a disfrutar de poder estar junto a Él y ser llamados su pueblo, dice Apocalipsis 22, ¿sí? Vamos a poder disfrutar de verlo, de conocerlo, de admirarlo y de disfrutarlo para siempre, que es la visión más hermosa que podríamos tener nosotros. ¿Sí? Hay un término que me gusta mucho, que ahorita me estaba acordando, igual estoy diciéndolo mal, hermanos, pero bueno, es un término de la Reforma, que surgió a través de varios teólogos, que fue que vamos a tener, se podría estar mal en lo que estoy diciendo, hermanos, pero escúchenme ahí mientras, que vamos a tener la visión magnífica, es lo que decían ellos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener la visión magnífica de ver cara a cara a Dios. Y ellos lo colocaban con este nombre porque ellos decían, es el mayor tesoro que tenemos nosotros. ¿Sí? El poder experimentar a Dios. ¿Okay? Entonces, hermanos, ahí está el Evangelio en 3 palabras. ¿Ok? Las palabras es un evangelio
a todos. Es un evangelio de fe y es un evangelio para riquezas. ¿Sí? Ese es el evangelio en 3 palabras. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Quiero pensar que el día de hoy todos tenemos esta salvación ya entregada. ¿Sí? Si la tenemos una responsabilidad del día de hoy. Tenemos que dejar de avergonzarnos del evangelio, ¿no? Tenemos que dejar de avergonzarnos y predicárselo a todas las personas. Esa es la primera aplicación del primer punto. ¿Sí? Si tenemos un evangelio que es acerca de fe, tenemos que llamarlos en verdad a una fe verdadera. ¿Sí? No una ilusión de fe. ¿Sí? Hay iglesias en las cuales cuando terminan su servicio nunca mencionan el evangelio y de repente llaman a la fe, pero nunca explican qué es esa fe. Aquí quiero que ustedes, cuando prediquemos, cuando predique yo, que en verdad digamos qué fe estamos hablando, ¿sí? ¿Qué significa tener fe? ¿Ok? Y tenemos que llamar a las personas a riquezas. Las llamamos a gozo, ¿no? No las estamos llamando a una tortura, estamos llamándolas efectivamente a las mayores riquezas que existen y que podrían existir. Y hablamos de esa forma. Si tú piensas, con este boleto te vas a poder ganar la lotería, y se lo quieres decir a alguien, lo vas a decir con alegría, ¿sí? Lo vas a decir con emoción. Y esto lo podemos tener, lo tenemos que poder decir con emoción, ¿sí? Y ahora si alguno de nosotros no ha recibido todavía este evangelio, hermanos, si no ha en verdad entregado por completo su vida a Dios como la única esperanza, entonces los llamo, los animo a esto. Confía en Él y llámalo y dile hoy, Jesús, tú eres el Señor. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos muestras el Evangelio a través de tu palabra. Gracias porque tú nos muestras que esta es la única alternativa y la única respuesta para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a que en verdad podamos observar qué tan necesario es que recibamos estas palabras, que podamos observar qué tanta bondad hay tuya derramada en cada una de estas palabras que nos muestras por el apóstol Pablo. Ayúdanos a que veamos que este evangelio nos llena a nosotros de riqueza espiritual, Padre. Nos llena a nosotros de la oportunidad de conocerte a ti. Padre, ayúdanos a que si no tenemos una fe estable el día de hoy, Padre, que podamos en verdad ser movidos a tener una fe genuina, viva, que en verdad se experimente tanto en lo que pensamos como en lo que sentimos, como en lo que vivimos, Padre, y que en verdad vivamos plenamente para ti, Padre, y que podamos hacerlo de tal forma que lo anunciemos a todas las personas, que las personas que tenemos al lado nuestro, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, todas las personas puedan conocer a través de nosotros esta palabra de alegría y de gozo que tú quieres darles, Padre. Utilízanos a nosotros como bocas tuyas en esta tierra, que podamos en verdad anunciar las verdades tan grandes que tú nos has entregado, Padre. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.